La vida después de la muerte, la santidad, ¿qué realmente nos espera al otro lado? Imagina por un momento que pudieras escuchar voces del más allá, relatos de almas que han cruzado esa línea invisible. ¿Y si estas historias pudieran cambiar la forma en que ves tu propia fe? En cada testimonio, una nueva revelación, en cada relato, una ventana hacia lo desconocido. Las experiencias de personas que han estado al borde de la muerte están repletas de detalles que desafían la lógica. ¿Cómo explicar la intensa luz que muchos describen? Y esos encuentros con figuras santas, como los santos, que han dejado huellas profundas en sus almas? ¿Qué nos enseñan estas historias sobre la santidad y la vida después de la muerte? Prepárate para una travesía que va más allá de la comprensión humana, donde la fe se vuelve palpable y el misterio del más allá se revela en cada testimonio. Cada historia es una invitación a reflexionar y conectarse con algo más grande. Al final, podrías preguntarte, ¿qué realmente sucede cuando cerramos los ojos por última vez? ¿Estas experiencias pueden darnos pistas o serán meras ilusiones? Explorémoslo juntos. Hola, ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo para no perderte nuestro contenido. Experiencias de casi muerte, EQMS. Cuando se habla de experiencias de casi muerte, a menudo nos encontramos con relatos que parecen sacados de una película, pero son, en realidad, historias muy reales. Las personas que han vivido estas experiencias frecuentemente describen la sensación de flotar, de salir de su propio cuerpo y observar todo desde una nueva perspectiva. Es curioso cómo, en medio de esta transición, muchos relatan la presencia de una luz intensa y cálida, que no solo ilumina, sino que también brinda una sensación inexplicable de paz. Estos momentos a menudo van acompañados de encuentros con seres queridos que ya han fallecido. Imagina la emoción de volver a ver a alguien a quien has perdido, envuelto en una luz suave y reconfortante. Para muchos, estas experiencias se convierten en una prueba de que existe algo más allá de la vida terrenal. Es casi como si, en un momento de gran dolor y lucha, la vida les ofreciera un vistazo a algo más profundo y significativo. Además, estas experiencias han generado un gran debate sobre la conciencia después de la muerte. Muchos investigadores y científicos han estado estudiando estos relatos, intentando entender qué ocurre realmente cuando la vida parece desvanecerse. Los relatos de EQMS desafían la visión tradicional de la muerte como un final absoluto, planteando la pregunta, ¿la conciencia realmente persiste de alguna forma? Otro aspecto fascinante es la transformación que estas experiencias provocan en las vidas de las personas. Aquellos que viven una EQM a menudo reportan una nueva perspectiva sobre la vida, un valor renovado por las pequeñas cosas y un mayor deseo de expresar amor y compasión. Lo que antes parecía trivial ahora cobra un nuevo significado, impactando profundamente sus relaciones y decisiones. Por último, las EQMS tienen un papel importante en la espiritualidad contemporánea. No son solo historias aisladas, sino un fenómeno que conecta a muchas personas en búsqueda de respuestas sobre la vida después de la muerte. Lo que estas experiencias nos dicen sobre la naturaleza de la vida y de la muerte es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa mientras estamos aquí. Testimonios de santidad. Los testimonios de santidad también revelan una faceta fascinante de la experiencia humana. A lo largo de la historia, muchos santos y mártires han relatado experiencias espirituales profundas que han moldeado no solo sus vidas, sino también las de millones a su alrededor. Estos relatos a menudo incluyen visiones trascendentales y milagros que desafían las leyes naturales, llevando a muchos a creer que la presencia divina es palpable y accesible. Estas historias van más allá de la creencia. Son experiencias de transformación. Santos como Teresa de Ávila y Francisco de Asís, por ejemplo, relataron momentos de intensa conexión con Dios que cambiaron radicalmente sus trayectorias. Estas vivencias no solo fortalecieron su fe,
sino que también inspiraron a otros a buscar una conexión más profunda con lo espiritual. La fe, a menudo, es la clave que abre la puerta a estas experiencias místicas. Los relatos de santos generalmente muestran cómo la devoción y la práctica espiritual pueden llevar a una percepción más elevada de la realidad. Para muchos, esto representa una forma de alcanzar lo divino, un espacio donde el alma encuentra descanso y comprensión en medio del caos de la vida cotidiana. Además, la conexión entre la fe y la experiencia del divino también se refleja en los milagros que, para algunos, son evidencias tangibles de la presencia divina. Estos eventos extraordinarios, que desafían la lógica, se comparten frecuentemente en comunidades religiosas, reforzando la creencia de que lo sagrado está siempre presente, incluso en medio de las dificultades de la vida. Por último, las historias de santidad nos invitan a reflexionar sobre lo que podemos aprender de aquellos que han experimentado la presencia divina de manera tan intensa. Nos alientan a cultivar nuestra propia espiritualidad, independientemente de cómo ésta se manifieste, y a buscar una relación más íntima con lo que consideramos sagrado. Nosotros, como cristianos, sabemos que la jornada de la fe está llena de misterios y revelaciones. Las profecías católicas juegan un papel significativo en guiarnos y iluminar el camino que debemos seguir, especialmente cuando pensamos en la vida después de la muerte y la importancia de la santidad en nuestra trayectoria. A lo largo de los siglos, muchos santos y místicos nos han dejado mensajes que pueden ayudarnos a entender mejor lo que nos espera al otro lado y cómo vivir de forma más plena aquí en la tierra. En este vídeo, tendremos la oportunidad de explorar algunas de estas profecías, sus interpretaciones y, sobre todo, cómo resuenan en nuestras vidas diarias. Reflexionemos juntos sobre la importancia de estar preparados para el encuentro con Dios y la necesidad de cultivar una vida de santidad. Después de todo, la santidad no es solo una meta distante, sino un llamado diario para todos nosotros. Me gustaría invitarles a interactuar con nosotros. Se alguna vez has tenido uma experiência que te hizo reflexionar sobre la vida después de la muerte, ou se tienes alguma dúvida sobre o tema que vamos abordar, no dudes em deixar tu comentário. Tu participação é fundamental para que podamos construir uma comunidade FE mais forte e unida. Se aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha este momento para hacerlo. Claro, aqui tienes la traducción del texto ao espanhol manteniendo el contexto y el tono original. Assim, não perderás nenhum contenido que hemos preparado com tanto carinho. Recordemos que as profecias nos são solo previsões de eventos futuros, sino mensagens de esperança y amor. Nos hablan sobre la misericórdia de Deus, la importância de viver em comunhão com los demais y la certeza de que sempre estamos sendo guiados por la luz divina. À medida que avancemos em o vídeo, reflexionaremos sobre alguns mensagens de santos que nos ensinaram a mirar mais alá de la vida terrenal y a buscar la santidade em cada acto de nosso cotidiano. Profundizar em las profecias sem dúvida, uma maneira de fortalecer nuestra fé y recordar-nos que estamos lamados a ser luz em este mundo. Y como podemos ser essa luz se não reflexionamos sobre la eternidade y lo que Deus nos ha prometido? Em cada mensagem profético encontramos uma invitação a ser melhores, a amar mais y a viver com propósito. Estou ansioso porque juntos exploremos estas verdades y nos inspiremos mutuamente. A lo largo do vídeo, também entenderemos citas de textos sagrados y ensinanças de grandes figuras de nuestra iglesia, que nos ajudarão a entender melhor lo que significa ser santo y como podemos preparar-nos para lo que viene después de esta vida. Por isso, les pido que se acomodem, abram sus corazones y sus mentes. Y estén listos para receber las bendiciones que Deus tiene reservadas para nós outros em esta reflexão. Que juntos podamos crescer em santidade y amor, y que la paz de Cristo esté sempre em nossos corazones. Agora, sem mais dilação, iniciemos esta jornada de fé y descobrimento. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine em cada passo que damos. Y recuerden, sua voz é importante. Compartam suas opiniões y reflexiones em los comentários, y construyamos juntos um espaço de diálogo y aprendizagem. Que Deus los bendiga. Los relatos de fenômenos paranormais sempre han despertado la curiosidade de la humanidad.
Muchas personas afirmam haber tenido experiências que transcendem a realidade cotidiana, como aparições de seres queridos que han partido sueños vívidos que parecem mensagens directos de mais alá. Para alguns, estas experiências não são solo coincidências, sino sinais de que existe algo mais después de la vida. É comum escuchar histórias de indivíduos que, tras la pérdida de alguém cercano, relatam haber sentido la presencia de esa persona de maneiras inexplicáveis, como um perfume familiar em el aire ou um toque suave em momentos de soledade. La interpretação de estes fenômenos varia consideravelmente entre diferentes culturas y religiones. Em algumas tradições, se crê que los espíritos de los falecidos permanecem cerca de seus seres queridos, mientras que em outras, esta conexão se vê como uma forma de comunicação com lo divino. Por exemplo, em las culturas indígenas, los espíritos de los ancestros são frequentemente invocados em rituais, demonstrando um fuerte lazo entre los vivos y los muertos. Em algumas correntes do espiritismo, se crê que los espíritos podem buscar consuelo y orientação entre los vivos, lo que otorga um novo significado a las experiências de aparições. Ademais, los sueños são a menudo considerados como uma puerta de entrada ao mundo espiritual. Muitas pessoas relatam sonar com aqueles que han partido. Esos encontros oníricos são vistos como uma forma de comunicação do espírito. La interpretação de estes sueños pode variar. Alguns los veem como mensagem de consuelo ou orientação, mientras que outros los consideram meras proyecciones de la mente. Independentemente de la interpretação, estes relatos revelam um profundo desejo humano de conexão y compreensão sobre lo que sucede después de la muerte. Los signos, por sua parte, são outra forma comum de comunicação com el más alá. Muitas pessoas narram experiências em las que sentem que objetos cambiam de lugar ou que oem sonidos inexplicáveis em momentos de reflexão sobre la pérdida. Estes eventos são frequentemente interpretados como mensagens de los falecidos, reforçando a ideia de que a vida continua de alguma forma. Em muitas culturas, estas manifestações se recebem com reverência y são vistas como pruebas de la existência de um mundo espiritual. Por último, é importante notar que aunque estas experiências são profundamente personais y subjetivas, desempenham um papel significativo em la maneira em que as pessoas lidam com la muerte y el duelo. Los relatos de fenômenos paranormais oferecem um alívio emocional y espiritual, permitindo que muitos encontrem consuelo em la ideia de que seus seres queridos todavia estão presentes de alguma forma. Esta búsqueda de conexão, incluso después de la muerte, mostra como la espiritualidade y la creencia em el más alá estão entrelazadas em la experiência humana. #O papel de la comunidade em la experiência de FE. La experiência de FE se enriquece frequentemente com o involucramento em uma comunidade religiosa. Quando los indivíduos compartem suas histórias y testemunhos de FE com outros, criam um ambiente de apoio mútuo que fortalece la creencia coletiva. La compartilhação de estas experiências no solo eleva o espírito, sino que também oferece um sentido de pertenencia, lo qual é fundamental para muitos. Em momentos de dúvida ou dificuldade, saber que outros compartem las mesmas crenças pode ser um poderoso motivador. Ademais, las comunidades religiosas frequentemente organizam espaços para que los membros compartam suas vivências espirituais. Estes encontros, que podem ser formais ou informais, incentivam a las pessoas a hablar sobre suas experiências, incluindo visões, milagros ou incluso relatos de fenômenos paranormais. Ao escuchar las histórias de los demais, los membros refuerzan suas propias crenças y se sentem mais conectados com o divino. Este tipo de apoio pode ser crucial durante períodos de duelo ou transição, oferecendo o acolhimento que a menudo é difícil de encontrar fora do contexto religioso. A importância de la comunidade não se limita solo ao fortalecimento de la FE, sino também a la construção de um legado espiritual. Muitas tradições enfatizam a transmissão de valores y experiências de geração em geração. La comunidade desempenha um papel central em este processo. Quando as pessoas compartem suas histórias de FE, no solo reafirmam suas crenças, sino que também inspiram a los mais jovens a buscar y cultivar sua própria espiritualidade. Este intercâmbio intergeneracional é vital para a continuidade de las tradições religiosas. Ademais, as comunidades religiosas frequentemente realizam rituais y cerimonias que celebram a vida y la muerte.
proporcionando o espaço seguro para lidiar com a pérdida. Espero que esta tradução cumpla com tus expectativas. Estes eventos como misas, vigilias y cerimonias de comemoração, permitem que os membros honrem aqueles que han partido, ao mesmo tempo que reafirmam suas crenças sobre o mais alá. La união em torno a rituais compartidos ajuda a criar um sentido de solidariedade, onde cada membro se sente apoiado em seu caminho espiritual. Por último, o papel de la comunidade em la experiência de FES multifacético y profundamente significativo. Não se trata solo de um apoio emocional, sino de uma verdadeira rede de conexão que nutre la espiritualidade individual y coletiva. Ao compartilhar suas experiências y apoiar-se mutuamente, las comunidades religiosas ajudam a criar um espaço onde la fé pode florescer, promovendo o sentido de esperança y propósito que transcende la vida cotidiana. La reflexão sobre o tema, testemunhos de fé, la verdade sobre o mais alá y la santidade, nos leva a considerar la profundidade y las implicações de la frase de Romanos 6:23, la paga do pecado es muerte. Pero el dom de Deus es vida eterna em Cristo Jesus, nuestro Senhor. Em este versículo encontramos uma enorme riqueza teológica que nos invita a reflexionar sobre la natureza de la vida do pecado, de la santidade y de la eternidade. Primeiro, é fundamental entender lo que significa la paga do pecado. O apóstolo Pablo nos advierte sobre las consequências inevitáveis de nuestras elecciones. O pecado em sua essência é uma separação de Deus, uma eleição que nos distancia de la fuente de vida y amor, nos conduz a uma muerte espiritual, a um estado de alienação que não só afecta nossa relação com Deus, sino também com os demais y com nós outros mesmos. Esta muerte não é solo física, sino que mais importante, é uma muerte que ocorre quando vivimos fora do propósito divino para nossas vidas. Por lo tanto, la advertência de Pablo não é uma mera condenação, sino uma invitação a reflexionar sobre lo que realmente valoramos. Por outro lado, a segunda parte de la frase nos oferece um contraste poderoso, pero el dom de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nuestro Senhor. Aqui Pablo nos recuerda que apesar de las consequências do pecado, Deus oferece uma alternativa, la vida eterna. Este dom é incondicional y gratuito, uma expressão do amor divino que se revela em Jesus Cristo. La vida eterna não é solo uma promessa para o futuro, sino uma realidade que comienza aqui y agora, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor y Salvador. Esto nos leva a um entendimento mais profundo de la santidade. La santidade, em este contexto, não deve ver-se como uma lista de proibições ou regras rígidas, sino como la vida plena que Deus deseja para nós outros. Ao viver em santidade, nos alinhamos com a vontade de Deus y experimentamos a verdadeira vida que a oferece. La santidade implica um compromisso diário de seguir a Cristo, de viver segundo suas ensinanças y de reflejar seu amor em nossas ações. Cada acto de bondade, cada gesto de amor y cada eleição de justiça são expressões de la santidade que Deus nos lama a viver. La vida eterna, por lo tanto, é uma consequência natural de esta eleição de viver em santidade. Ao aceitar o dom de Deus, nos convertimos em participantes de sua natureza divina y começamos a manifestar esta realidade em nossa vida cotidiana. O testemunho de fé é que estamos lamados a dar por lo tanto, uma vida transformada, uma vida que revela a verdade sobre o mais alá. Nuestras ações, basadas em la fé y la santidade, tienen um propósito eterno y impacto que transcende esta vida. É importante também reflexionar sobre lo que significa la vida eterna em Cristo. Não se trata solo de uma prolongação de la existência, sino de uma qualidade de vida que é radicalmente diferente. É uma vida plena de significado, paz y alegria, donde la presença de Deus é nossa maior recompensa. Esta vida eterna nos promete um futuro sem dolor, sem lanto y sem muerte, como se descreve em Apocalipse 21:4. Pero também nos invita a viver com esperança y propósito em el presente. O mensagem de Romanos 6:23 nos desafia a considerar as consequências de nossas eleições. Vivimos em um mundo onde o pecado y suas consequências são evidentes. Sin embargo, a esperança que encontramos em Cristo é um faro em meio de la oscuridade, mientras enfrentamos las luchas diárias. Se nos recuerda que temos uma eleição, podemos optar por viver em santidade, seguindo o exemplo de Cristo, o alejar-nos de Deus y de suas promessas.
La verdade sobre o mas alá y la santidade nos lama a una vida de testemunho. Nuestros actos de amor y bondade pueden ser la luz que dirige a outros hacia la verdade do evangelho. Ao viver de acordo com los princípios de Deus, no solo nos acercamos à la vida eterna, sino que também ajudamos a construir o reino de Deus aqui em la tierra. Los invito a todos a reflexionar sobre suas vidas y la importância de elegir o caminho de la santidade, que podamos entonces comprometer-nos a viver em amor, em justiça y em verdade, sabendo que cada elección que hacemos tiene implicações eternas. A continuação, tendremos uma oração. Espero que la reflexión de hoy haya tocado profundamente su corazón y renovado su fe. Las profecias que compartimos nos recuerdan la importancia de estar atentos a los signos de Deus em nuestras vidas y en la história de la humanidad. La certeza de que hay un mas alá y que la santidade es un amado para todos nosotros nos impulsa a vivir com propósito y esperança. A lo largo de los siglos, muitos homens y mulheres de fe han testificado la acción de Deus em suas vidas, hoy. Nosotros também formamos parte de esta gran história de amor y redenção. À medida que cerramos este devocional, los invito a reflexionar sobre lo que é escuchado y como esto se aplica a suas vidas. O amado a la santidade não é algo reservado solo a algunos, é uma invitação que se estende a todos nós outros. Cada de nós outros está lamado a ser luz em o mundo, a viver de maneira íntegra y a amar ao prójimo como Cristo nos ensinou. Las profecias nos instigam a viver com a mirada orientada hacia o cielo, pero também nos desafiam a ser agentes de transformação aqui em la tierra. La santidade comienza em las pequenas ações do dia a dia. Ao elegir perdonar, ao actuar com misericórdia, ao ser um exemplo de fé y esperança, usted está contribuindo à la construção do reino de Deus. Recuerde que cada acto de bondade, cada palavra de aliento y cada gesto de amor são reflejos de la luz divina que habita em nós outros. Não importa quão desafiante pueda parecer la jornada, Deus sempre está a nosso lado, guiando-nos y fortalecendo-nos. Se usted siente o llamado a profundizar sua relação com Deus ou a buscar uma vida de santidade, sepa que não está solo. Nuestra comunidade está aqui para caminhar junto a ti. Comparte tus experiências, tus luchas y tus victorias. Juntos, podemos apoiar-nos y edificar-nos em la fe. O amor fraternal é uma de las maiores expressões de nosso testemunho cristiano y é através de el que o mundo conocerá o verdadeiro rosto de Cristo. Te gostou a mensagem de hoje? Se é assim, deixa tu like para apoiar-nos. Tu apoio é fundamental para que podamos continuar com esta missão de difundir a palavra y compartilhar experiências que tocam los corazones. E comenta abaixo como este vídeo ha impactado tu vida ou comparte tu testemunho. Cada história é um regalo que pode inspirar a outros a buscar mais de Deus. Ao suscribir-te a nosso canal, te asseguras de receber conteúdo inspirador y alimentar tua espiritualidade com mais frequência. Recuerda também que a prática de la oração é pilar essencial em nosso caminhar de fé. Reserva tempo diariamente para dialogar com Deus, para agradecer por suas bendições y para pedir guia em momentos de dificuldade. La oração nos conecta com lo divino y fortalece nuestra fé, permitiendo que a presença de Deus se manifieste em nossas vidas de maneiras extraordinárias. Se estás enfrentando desafios, tenha em conta que estamos aqui para orar por ti y contigo. Tu lucha não é em vano, y cada lágrima que derramas é preciosa a los olhos do Senhor. Está atento a cada clamor y promete estar com nós outros em todo momento. Creio que incluso em las tormentas puedes encontrar paz em la presença de Deus. Por último, não olvides compartilhar tu viagem com nós outros. Tua história pode ser a luz que ilumine o caminho de alguém que está perdido. Juntos continuaremos crescendo em la fé y testemunhando as maravilhas de Deus em nossas vidas. Que a paz de Cristo habite em tu coração, y que puedas viver cada dia com a certeza de que há propósito divino em tu vida. Recuerda, la santidade é viagem num destino. Vamos juntos em esta caminata, confiando em Deus y em sua promessa de vida eterna. Que Deus bendiga a cada de ustedes. La vida después de la muerte, la santidad. ¿Qué realmente nos espera al otro lado? Imagina por un momento que pudieras escuchar voces del más allá, relatos de almas que han cruzado esa línea invisible.
¿Y si estas historias pudieran cambiar la forma en que ves tu propia fe? En cada testimonio, una nueva revelación, en cada relato, una ventana hacia lo desconocido. Las experiencias de personas que han estado al borde de la muerte están repletas de detalles que desafían la lógica. ¿Cómo explicar la intensa luz que muchos describen? Y esos encuentros con figuras santas, como los santos, que han dejado huellas profundas en sus almas? ¿Qué nos enseñan estas historias sobre la santidad y la vida después de la muerte? Prepárate para una travesía que va más allá de la comprensión humana, donde la fe se vuelve palpable y el misterio del más allá se revela en cada testimonio. Cada historia es una invitación a reflexionar y conectarse con algo más grande. Al final, podrías preguntarte, ¿qué realmente sucede cuando cerramos los ojos por última vez? ¿Estas experiencias pueden darnos pistas o serán meras ilusiones? Explorémoslo juntos. Hola, ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo para no perderte nuestro contenido. Experiencias de casi muerte, EQMS. Cuando se habla de experiencias de casi muerte, a menudo nos encontramos con relatos que parecen sacados de una película, pero son, en realidad, historias muy reales. Las personas que han vivido estas experiencias frecuentemente describen la sensación de flotar, de salir de su propio cuerpo y observar todo desde una nueva perspectiva. Es curioso cómo, en medio de esta transición, muchos relatan la presencia de una luz intensa y cálida, que no solo ilumina, sino que también brinda una sensación inexplicable de paz. Estos momentos a menudo van acompañados de encuentros con seres queridos que ya han fallecido. Imagina la emoción de volver a ver a alguien a quien has perdido, envuelto en una luz suave y reconfortante. Para muchos, estas experiencias se convierten en una prueba de que existe algo más allá de la vida terrenal. Es casi como si, en un momento de gran dolor y lucha, la vida les ofreciera un vistazo a algo más profundo y significativo. Además, estas experiencias han generado un gran debate sobre la conciencia después de la muerte. Muchos investigadores y científicos han estado estudiando estos relatos, intentando entender qué ocurre realmente cuando la vida parece desvanecerse. Los relatos de EQMS desafían la visión tradicional de la muerte como un final absoluto, planteando la pregunta, ¿la conciencia realmente persiste de alguna forma? Otro aspecto fascinante es la transformación que estas experiencias provocan en las vidas de las personas. Aquellos que viven una EQM a menudo reportan una nueva perspectiva sobre la vida, un valor renovado por las pequeñas cosas y un mayor deseo de expresar amor y compasión. Lo que antes parecía trivial ahora cobra un nuevo significado, impactando profundamente sus relaciones y decisiones. Por último, las EQMS tienen un papel importante en la espiritualidad contemporánea. No son solo historias aisladas, sino un fenómeno que conecta a muchas personas en búsqueda de respuestas sobre la vida después de la muerte. Lo que estas experiencias nos dicen sobre la naturaleza de la vida y de la muerte es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa mientras estamos aquí. Testimonios de santidad. Los testimonios de santidad también revelan una faceta fascinante de la experiencia humana. A lo largo de la historia, muchos santos y mártires han relatado experiencias espirituales profundas que han moldeado no solo sus vidas, sino también las de millones a su alrededor. Estos relatos a menudo incluyen visiones trascendentales y milagros que desafían las leyes naturales, llevando a muchos a creer que la presencia divina es palpable y accesible. Estas historias van más allá de la creencia. Son experiencias de transformación. Santos como Teresa de Ávila y Francisco de Asís, por ejemplo, relataron momentos de intensa conexión con Dios que cambiaron radicalmente sus trayectorias. Estas vivencias no solo fortalecieron su fe, sino que también inspiraron a otros a buscar una conexión más profunda con lo espiritual. La fe, a menudo, es la clave que abre la puerta a estas experiencias místicas.
Los relatos de santos generalmente muestran cómo la devoción y la práctica espiritual pueden llevar a una percepción más elevada de la realidad. Para muchos, esto representa una forma de alcanzar lo divino, un espacio donde el alma encuentra descanso y comprensión en medio del caos de la vida cotidiana. Además, la conexión entre la fe y la experiencia del divino también se refleja en los milagros que, para algunos, son evidencias tangibles de la presencia divina. Estos eventos extraordinarios, que desafían la lógica, se comparten frecuentemente en comunidades religiosas, reforzando la creencia de que lo sagrado está siempre presente, incluso en medio de las dificultades de la vida. Por último, las historias de santidad nos invitan a reflexionar sobre lo que podemos aprender de aquellos que han experimentado la presencia divina de manera tan intensa. Nos alientan a cultivar nuestra propia espiritualidad, independientemente de cómo ésta se manifieste, y a buscar una relación más íntima con lo que consideramos sagrado. Nosotros, como cristianos, sabemos que la jornada de la fe está llena de misterios y revelaciones. Las profecías católicas juegan un papel significativo en guiarnos y iluminar el camino que debemos seguir, especialmente cuando pensamos en la vida después de la muerte y la importancia de la santidad en nuestra trayectoria. A lo largo de los siglos, muchos santos y místicos nos han dejado mensajes que pueden ayudarnos a entender mejor lo que nos espera al otro lado y cómo vivir de forma más plena aquí en la tierra. En este vídeo, tendremos la oportunidad de explorar algunas de estas profecías, sus interpretaciones y, sobre todo, cómo resuenan en nuestras vidas diarias. Reflexionemos juntos sobre la importancia de estar preparados para el encuentro con Dios y la necesidad de cultivar una vida de santidad. Después de todo, la santidad no es solo una meta distante, sino un llamado diario para todos nosotros. Me gustaría invitarles a interactuar con nosotros. Se alguna vez has tenido uma experiência que te hizo reflexionar sobre la vida después de la muerte, ou se tienes alguma dúvida sobre o tema que vamos abordar, no dudes em deixar tu comentário. Tu participação é fundamental para que podamos construir uma comunidade FE mais forte e unida.